Un circuito lógico secuencial es aquel cuyas salidas dependen de sus entradas actuales, sino también de su posicionamiento o el estado actual almacenado en elementos de memoria. Estos circuitos secuenciales utilizan un concepto de la teoría de circuitos, que bien, esta es llamada lógica secuencial. Esta se basa más que nada en el estado de las entradas, así como los datos almacenados en la memoria del circuito. Y los diferentes usos que tienen los circuitos lógicos secuenciales, pues son muy útiles más que nada más bien en muchas aplicaciones que utilizamos en la vida diaria, tales como las memorias de las computadoras, los relojes, los temporizadores o cualquier objeto que se base en una sincronización exacta. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Soy Luis Roberto Mateo Vázquez y soy del equipo 4, del cual del tema 3 hablaremos de lo que es el diagrama de funcionamiento, en específico el espacio-fase. Este tipo de representaciones se representa un ciclo de funcionamiento de un actuador en función de las fases para cuando un mando existen varios actuadores que ordenan. Estos se representan de la misma manera y dibujándolos uno bajo el otro. La relación queda establecida por las fases, que estas se llamarán fases al cambio de estado de cualquier elemento que es parte de la secuencia a realizar. Un diagrama espacio-fase tendrá tantas bandas horizontales como actuadores intervengan en un ciclo. Una de las principales características de este tipo de diagrama es que no interviene el concepto del tiempo, ya que el ancho de las bandas verticales es único para todas las fases. Pusimos como ejemplo el diagrama que podemos observar por el funcionamiento de dos cilindros A y B, los cuales tienen dos finales de carrera cada uno, el A0 y A1. En el cilindro A, que indican a su vez cuando está el cilindro retrocediendo a A0 y cuando está el cilindro A avanzado que es A1. En el caso del cilindro B, son los detectores B0 y B1 los que indican cuando el cilindro B está retrocediendo, que es B0, y avanzando, B1. La secuencia queda representada en este diagrama que pusimos de ejemplo. En un inicio de dos cilindros se estarían retrocediendo, detectando los detectores A0 y B0 al pulsar un pulsador de marcha. Fase 1, los pasos que llevan es fase 1, avanza el cilindro A. Fase 2, con A avanzado se activa el detector A1 y avanza el cilindro B. Fase 3, al haber avanzado el B, se activa el detector B1 y retrocede, que es el cilindro B. Fase 4, al retroceder B, se desactiva B1, se activa B0 y el cilindro A retrocede. Y fase 5, que los dos cilindros están en posición de retroceso y los detectores A0 y B0 activados. Bueno, esto es todo lo que me tengo y les doy la siguiente palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Ok, hablemos sobre en qué consisten los diagramas de mando. Estos son una representación lógica de los componentes que forman la parte automática. Estos, los cuales administran esta forma de sistema, permite administrar la instalación de estos. Se tienen que indicar distintas cosas o distintos componentes, elementos de interacción hombre-máquina. Hablemos de los finales de carrera, los pulsadores, dispositivos de señalización y aviso de sirenas, lámparas, por ejemplo, bobinas de componentes de mando y protección. Entre eso consideramos los relés y los contactores y contactos auxiliares en aparatos receptores. Ahora, para ver un poquito, veamos el siguiente ejemplo o el siguiente cuadro, donde mostramos un pequeño ejemplo sobre cómo se ven más o menos estos diagramas de mando, para que se entiendan completamente mejor este tipo de elementos. Bien, pues yo les voy a hablar sobre el tema que es GraphSet. GraphSet nos dice que es el gráfico de control de etapas de transición. Es una representación gráfica secuencial, más que un lenguaje, es una representación gráfica de la secuencia a realizar, pero siempre como apoyo del lenguaje de programación, sin funcionar por sí solo únicamente, se representa por etapas o fases, siendo en cada etapa donde se ejecutan las acciones. Eso sí, solamente cuando las etapas correspondientes están activadas. A continuación vamos a ver un gráfico de cómo se representa el GraphSet. Aquí nos dice que la etapa
se representa por medio de dos líneas y un cuadrado. La transición se representa con una línea totalmente recta y una atravesándola por la mitad. Y las líneas que serían diferentes tipos de conexiones que vemos aquí su representación como la tenemos marcada. Y aquí tenemos lo que sería un esquema tipo GraphSet para ver los tipos de circuitos ya sea hidráulico o neumático.